Estamos con Aldo Getino, documentalista, coordinador de Mascaró Cine Argentino, director americano. del proyecto. Sí, Mascaró Cine Americano. Cine americano, perdón, dije argentino, mira, porque dice americano. Arranco de nuevo. Aldo Getino, documentalista, coordinador de Mascaró Cine Americano, director del proyecto audiovisual Gaviotas Blindadas, historia del PRT ERP. Y él nos viene a presentar En Rawson y En Trelew, agosto siempre es memoria. Hola Aldo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo, Sol Morales te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. No, gracias a ustedes por el espacio. Estamos justo en una fecha que tiene que ver con el tema, ¿no? Con justamente este documental yo lo terminé hace 10 años. Así que después lo fue a estrenar allá donde corresponde, en Rawson y en Trelew, ¿no? Porque teníamos una deuda desde siempre con los pobladores de Rawson y Trelew, que fueron muy solidarios, y esa es una historia que siempre queda tapada, porque claro, se le pone más énfasis en el tema del fusilamiento de los compañeros, que está bien que se recuerde, porque eso ha ocurrido siempre y siempre se tapa, de los fusilamientos de la época de la Patagonia trágica, los bombardeos del 55 acá, todo se tapa, los fusilamientos de José León Suárez, todas esas cosas, esas masacres contra el pueblo argentino se tapan. Pero además de eso que ponemos en el documental, también tratamos el tema de la solidaridad del pueblo de Rawson y Trelew, que era en un pueblo de 18.000 habitantes, que era de esa época, que había 500 de los guardiacárceles, que estaba la Marina, el Ejército, la Aeronáutica, la Policía Federal, la provincial y hasta los Boy Scouts, donde era todo, la gran mayoría era parientes o tipos que trabajaban en esas fuerzas represivas. Claro. Sin embargo, el pueblo civil fue muy solidario con los presos desde mucho antes de la fuga de Trelew. Claro. Bueno, qué tema, ¿no? Pasaron casi 50 años. 50. Y es un tema que está latente en la memoria. ¿Qué tema el de la memoria en Argentina, no? Porque hay como una lucha constante para que el pueblo tenga memoria, ¿no? Esto como y si no fuera por estos trabajos que de alguna manera están ahí siempre latentes, mostrando cuál es la realidad que vivió el país en otro momento y demás, digamos, por ahí la memoria corre el riesgo de que las nuevas generaciones no la tomen. ¿Cómo ves esto de que las nuevas generaciones toman estos casos para informarse o no? Fundamental, porque si no estamos sigue la historia blanca de Mitre y todos los otros criminales sinvergüenza que mienten permanentemente. Entonces tenemos que escribirla los que estamos de acuerdo en reflotar estas historias de lucha de nuestro pueblo. Porque, digo la historia blanca de Mitre porque es como el emblema, ¿no? Del tipo que le tira dardos envenenados, sean para la participación popular. Primero estaba contra los caudillos, ¿no? Históricamente contra los caudillos. Contra los caudillos, y bueno, y después contra todo lo que tuviera olor a pueblo. Mitre, eso, incluso denunciado por un sinvergüenza como él, que era Sarmiento, que dice, se inventó el diario La Nación para cuidarse las espaldas. Sí. Ahora que nombra a Sarmiento, ¿no? Pienso en esto de la grieta actual que tenemos, ¿no? Por ahí me voy un poquito del tema, pero digo, me viene a la memoria, ya en esa época Sarmiento era un creador de grietas, ¿no? Porque tenía gente a favor y en contra, por supuesto, como todos, pero también era una cuestión, así como la gente que lo adoraba por el tema de la educación, o de que el tipo que había traído creado escuelas y demás, y por otro lado esta masacre que promovía, ¿no? con pueblos originarios, los indios y los gauchos, pero además tiene una vigencia espectacular ahora. Sí. Sarmiento es el que dice, démosle a los ingleses, a los norteamericanos, a la Europa, démosle todo lo que crece en nuestra tierra, y eso nos van a dar las cosas que necesitemos. Claro.
Claro. Es algo muy actual. Acá los gringos se llevan todo y después nos venden. Bueno, en esa época hasta importamos boleadora de Inglaterra. Claro. Una boleadora que la gente sabe que es para el gaucho y que no hay en Inglaterra. Totalmente. Bueno, vos dijiste que estrenaron el documental hace 10 años, lo tenés terminado. Sí. Y lo presentaste, por supuesto, en Rawson, en Trelew, y ahora está para verlo acá, o uno tiene ahora que está liberado desde hace tiempo, ¿no? Todos nuestros trabajos son socializados de esa manera. Yo tengo un canal en YouTube que se escribe todo junto, Mascaró Cine Americano. Sí. Entran en YouTube, ven todas las películas que ustedes tienen. Claro. Gaviota Blindada, e incluso está Buscamos Vida, los crímenes del ejército argentino en Campo de Mayo, sí. Que es el leitmotiv de la asociación nuestra, que es de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, claro. Que estamos tratando de nuevo, peleando contra el poder, el partido judicial que sí. Tiene, por ejemplo, el carnicero de Campo de Mayo tiene 23 perpetuas, y si le siguen haciendo un juicio a él, que va cuando quiere, que yo tiene 27 años, y no baja a los otros criminales que tuvieron participación en eso, en Campo de Mayo, pero tampoco se abre el juego para los civiles. Cuando decimos civiles, no el ser humano que va a trabajar todos los días. El golpe como armado por los civiles, por los empresarios. Sí, por los empresarios, por los civiles y por la iglesia también, ¿no? Claro, están todos metidos los resortes del poder. Sí. Y bueno, insistimos con eso. Hace poco nos dieron una patada en las muelas porque Tasselkraut, un ex gerente de Mercedes-Benz, sí. Lo sobreselló la jueza Alicia Vence. Sí. Y era por la desaparición de 17 obreros, ¿no? Claro. Tenía participación directa. El tipo le había dado la lista a la represión de los compañeros que tenía que secuestrar. Y justamente los secuestraron, los desaparecieron. Claro. Como para abrir la puerta esto, sí. de toda la participación, no complicidad, sino que participación, porque esto lo armaron ellos, los civiles, junto con los milicos, pero lo armaron, lo diseñaron, pusieron la plata al principio y después nos endeudaron. Claro. 23.800 millones de dólares, que es el principio de la deuda externa, durante la dictadura, se la llevaron ellos. Yo tengo un listado de todo, hice un documental sobre eso, pero siempre dice, no es el momento, porque los empresarios nos dan trabajo. Bueno. Estamos ahí. Don Gallo, usted lo veo muy pensativo, tiene ganas de... No, yo te escuchaba atentamente lo que estabas diciendo. Hay muchas puntas en tus relatos, ¿no? Hay muchas cosas de que hablar. Pero una de las cosas que para esta fecha siempre a mí me ronda la cabeza no son los fusilamientos, ¿no? Sino la fuga del penal. Uh-huh. Porque para mí la fuga del penal es una victoria del pueblo argentino, y es una victoria rotunda, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo tantos compañeros para fugarse de ese penal, que lo hayan logrado, es una cachetada feroz a las clases dominantes en la Argentina, ¿no? Porque además lo que te cuento y te pregunto al mismo tiempo, me da la impresión que lo que pone sobre la mesa la fuga del penal de Rawson es el derecho inalienable del pueblo argentino a combatir por su libertad con todos los medios puestos a su alcance, ¿no? Y con los que no tienen, es decir, se fugaron, ¿viste? No acataron la legalidad de la burguesía, ¿viste? No acataron la legalidad del momento, nosotros somos presos, no la tenemos que comer, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No. Claro. Se fueron, se armaron, resistieron, combatieron, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo maravilloso de militancia y de vida, más allá después del resultado. El resultado es otra cosa, la correlación de las fuerzas, la política acertada, ¿no? Pero
ese ejemplo de resistencia y de lucha me parece maravilloso. Y de unidad en la acción, ¿no? Y de unidad en la acción. Y me parece que es un ejemplo que además nosotros desde algún lugar tendríamos que levantar, ¿no? Porque hoy también hay presos y va a haber más, ¿no? Entonces, decirle a los compañeros y a las compañeras que la batalla no termina cuando te metieron en cana, que te podés ir y que tenés el derecho a irte, ¿no? ¿Vos qué opinás de todo eso? Bueno, voy a acelerar más. ¿Te acordás cuando entregaron a los presos paraguayos? Eso fue en 2007, 2008. Sí, bueno. sí. A Jones Wallace también lo entregaron al Estado represor chileno. Y así podemos contar muchísimas cosas, pero además el Milagro Sala y sus 10 o 12 compañeros que están presos también. El actual gobierno nacional hizo campaña con eso, se iba a sacar la foto con Milagro Sala, te vamos a sacar porque esto es una barbaridad, Gerardo Morales es un dictador y todo. Bueno, todo eso ha quedado en letra muerta. Milagro Sala está todavía presa y sus compañeros también. Vamos a fijarnos en el empirismo que podemos hacer de la propuesta de Milagro Sala y los resultados. Hizo 12.000 casas. Ningún gobierno de Jujuy, ni milico, ni civil, había hecho tantas casas, por supuesto. Los empresarios estaban recalientes con Milagro Sala. ¿Cómo va a hacer casa? Se le hacía más barata, incluso en la asamblea de 700 laburantes decían, che, nos sobró tanta cosa, vamos a hacer un hospital, vamos a hacer tal cosa. Eso es una patada en el culo para esos criminales que son de saco y corbata, los empresarios que te cobran una casa lo que no vale y además tienen que hacer 100 y hacen una y te la cobran por 100. Y te la cobran por 100. Esas cosas, bueno, pero además es mujer, es negra, es colla, tiene todos los condimentos para que una Argentina blanca, pretendidamente blanca, la siga condenando. Y a mí la vergüenza que me da que los que hicieron campaña con ella están chochos. A veces sacan una cosa, su abogada es ministra de género, bueno, su abogada. Sí. La abogada de Milagro Sala ahora es ministra de género, del Ministerio de la Mujer y de Género, no sé qué cosa, pero Milagro Sala sigue en cana. Yo creo que incluso si Milagro Sala, con todas las enfermedades que tuvo y llega a estar muerta, la van a usar como bandera, cínicamente. Yo creo que tiene que liberarla. Eso es lo que pasa, ¿no? Pues es que yo, cuando ustedes hablábamos de esto, ¿no? De la fuga del penal y de los presos políticos, digo, ¿cambió el nivel de presos políticos en la Argentina? Digo, salvando la distancia, aquellos presos que se fugaron del penal de Rawson, de Trelew, y que estaban peleando por un país diferente, ¿no? Claro. Estaban peleando por una sociedad distinta. Digo, el nivel de presos políticos que tenemos hoy en Argentina, si los hay, que debe haber varios, digo, ¿peleaban por lo mismo? ¿O es más empresarial la cuestión? ¿O es distinta? Porque yo digo, aquellos compañeros de la década del 70 peleaban por otra cuestión. Recordemos que en la década del 70 Argentina era un país de pleno empleo. Claro. ¿No? Sí, pues las disputas eran otras, digamos, eran derechos, pero trabajo había, cualquiera podía salir de un trabajo, irse a otro y lo conseguía, digamos. Después los derechos por ahí no estaban garantizados, digo, pero ¿se entiende lo que quiero preguntar? Digo, a mí me parece que nosotros tendríamos que pensarlo de otra manera y al mismo tiempo, cuando te escucho, estoy reflexionando sobre lo que pienso yo también. Sí. El tema no es solamente político. Acá hay miles y miles de compañeros que se afanaron una naranja en la esquina porque no tenían para comer. Bueno, claro. Y están presos injustamente, ¿no? Y a lo mejor no tienen la más puta idea ni de lo que estamos hablando nosotros, ni de qué fue Trelew, ni de qué es la revolución. Se afanaron una naranja en la esquina, una manzana, porque tenían hambre. Esos tienen que estar libres.
Amén de las causas armadas, ¿no? Amén de todo lo demás, ¿no? Todo No, lo bueno, demás hablábamos de viene eso antes también, de las causas armadas. Son miles los presos injustamente juzgados e injustamente metidos en cana en este país. Bueno, miles. pero precisamente a eso iba mi pregunta. Digo, esos presos injustos que están con causas armadas, ¿se los considera presos políticos? ¿O se los considera presos comunes que están con causas injustas? Bueno, desgraciadamente se los considera presos comunes, pero como dice el indio, todo preso es político, porque si vos no le das de comer, no le das trabajo y todo, ¿cómo lo vas a condenar? Porque no se cumple la Constitución, y esa es la obligación. En 14 bis de la Constitución vos tenés derecho a trabajo, a la salud, la educación, a una casa, y bueno, sí. Hay más del 50% de la gente que está con muchos problemas, pero muchísimos problemas. Yo lo he escuchado a ustedes antes, bueno, el tema del agua, y el 40% de nuestro país no tiene agua. No tiene agua. Mira, yo tengo un bombeador, yo vivo acá nomás, acá en Morón. Y tengo un bombeador porque no hay agua. Perdón, yo me estaba acordando de dos compañeras cuyos nombres no recuerdo en este momento, que eran dos chicas que estaban casadas y que se dieron un beso en Constitución, sí. Y les armaron todo un despelote infernal porque se habían dado un beso, vino una mujer policía, se agarraron las piñas y el juez, la jueza, una mujer jueza, la condenó a una de ellas a 1 año de prisión en suspenso. Esas compañeras son presas políticas. Se realizó el besazo después de eso. Claro. Fue una movida, una marcha donde se movilizaron las comunidades del LGBT. Acércate. Sí, que a raíz de eso después se realizó la movilización del besazo, donde se movilizaron las comunidades LGBT más Q, y bueno, era besarse en público, era hacer esto que era tan abrumador para la ley, para la policía, que lo llevó a un momento traumático para esas chicas, porque realmente fue traumático, y bueno, esa fue una forma de movilización que evidenció un montón de cosas. Por ende, sí, es político porque se movilizaron, porque fue algo colectivo de todos, pero fue un beso. Pero aparte una de ellas, si mal no recuerdo, refrescame un poco la memoria porque son muchos los datos que tengo en la cabeza, sí. Una de ellas había sido violada, por abusada de chica, sí. Tenía toda una historia encima. Claro, para colmo. O sea, ¿no? Hay todo un trasfondo. Más político que eso, imposible. Y ahí el Estado no estuvo, ¿no? Sí. No, claro. Y un poco el lema también que trae, de cierta manera, las movilizaciones feministas es que lo personal es político. Claro. Y ahí está súper evidenciado, y esto está súper evidenciado, así que sí. Claro. Bien. Sí, una pastillita para esto. Pati no permitía que la gente se besara en público cuando era intendente de Escobar. De Escobar, sí. Bueno, son todos gérmenes del fascismo criollo, todas estas cosas, que la gente no sea libre. O sea, no se pueden besar en público, pero sí pueden afanar al país el futuro, porque la deuda externa es eso. Claro. Y si estos tipos están todos libres, no hay un macrista libre, vamos a preso. Claro, están todos libres estos tipos. Sí. Ahora, ¿qué te pasa cuando vos te das cuenta que, por ejemplo, la deuda la contrajo Macri, pero el que termina haciendo el acuerdo es Alberto Fernández? Digamos, es parte de la banda este tipo. Este es parte de la banda. Sí. Porque no hay otra explicación. Imagina, hacen campaña así, como Carlito Menem, ¿no? Que lo van a entregar a la patria cuando el gallego Alfonsín iba a privatizar el 49%, porque ya era mucho el 51%. Iba a privatizar el 49% con Terraño, que era el ministro de Obras Públicas, y entonces estos tipos gritaban colgados de la araña del Congreso que era una entrega a la patria que no le iban a permitir. Bueno, a los 2 meses entregaron todo encima, sí, y a nosotros adentro. Entregaron todo y al 1%, ¿no? El 1% se quedó con el 1%. Y bueno. Bueno, esto es grave lo que hicieron, porque además, con los votos del Frente de Todos, lo legalizaron la estafa. Creo que hubo algunos votos en disidencia en diputados, pero en senadores
por unanimidad levantaron los brazos todos para pagar esta deuda externa. Claro. Así que es más desastroso todavía. Sí, que es la que produce los ajustes que sufre ahora el pueblo, ¿no? También. Hablábamos recién del sueldo mínimo vital y móvil, que recién en noviembre va a estar en 57.900 pesos, ¿no? Y el sueldo mínimo vital y móvil, las oyentes lo saben, quiere decir mínimo vital y móvil, te tiene que alcanzar para vivir, para vestirte, para recrearte, digamos, 57.900 pesos a noviembre, digo, y todos sabemos cómo está la economía argentina, ¿no? Es un descaro, digamos, este tipo de cosas también es un delito que produce el Estado todo el tiempo con el pueblo argentino, ¿no? Viste que la actualidad remite siempre al pasado. Sí, claro. Eso me enseñaban a mí cuando estudiaba historia. Trelew tiene una actualidad pasmosa. El dictador de turno de esa época, el general Lanusse, era un señor terrateniente. No sé si ustedes leían los diarios de esa época, ¿no es cierto? Que decía, bueno, cuando se casó su hija con Roberto Rimaldi Fraga, le regaló 45.000 hectáreas. O sea, un vueltito. Sí. Te regaló 45.000 para un casamiento. Regalo. Este tipo tenía. Además, así cualquiera es argentino hasta la muerte. Claro. Y además ese tipo, claro, era testaferro de los ingleses. Así cuando yo veo esto en el argumento, especialmente los milicos, las Malvinas son argentinas, y no sean tan hijos de puta. ¿Cómo van a decir eso cuando estos mismos son los testaferros? Claro, claro. 62 millones de hectáreas en la Argentina que están en manos extranjeras, y estos tipos dicen las Malvinas son argentinas. Son unos caraduras. Sí. Caraduras, incluso la clase política que avala todas estas porquerías, ¿no? Rafael Amor decía en sus recitales, lo decía siempre, ¿no? Yo lo iba a ver casi siempre, y él decía, y estos tipos se paran a cantar el himno y dicen libertad, 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 los hijos de puta la cantan. Ahora la quieren modificar. Ahora quieren modificar a poner libertad de mercado. Sí, a mí me interesaría, perdón que interrumpa, pero me interesaría que hablaras un poco más de tu experiencia como documentalista, ¿no? Y de todo esto que has montado, de lo que vos formas parte, ¿no? Documentar la historia del PRT, documentar la historia de los compañeros, porque a vos seguramente te parece lo mismo, pero yo creo que es monumental lo que ustedes están haciendo. Y muy necesario en una época en donde las ideas revolucionarias no están a la orden del día, ¿no? Por lo menos esa es la visión que yo tengo. Entonces, reivindicarlo, reflotarlo y traerlo a la realidad hoy y comparar las cosas me parece más que interesante. ¿Por qué no nos contás un poquito de esa tarea? Bueno, como se empezó a hacer, yo quería hacer un libro con casi un hermano, Rubén Batallé, que había sido militante del PRT y había participado con el primer equipo militar, ¿no? Con el Indio Bonet, después fusilado en Trelew, con Santucho. Bueno, el primer equipo militar en el año 68, así que te imaginas que no. Bueno, estuvo en Cana como 10 años el pelado, pero la cuestión es que él me dice, che, mamá, tenemos que hacer un libro. Y, bueno, vamos a darle para adelante. Un día me aparece con un libro que es El cine quema, de Carlos Ballina y Fernando Peña. Esta es la historia de Raimundo. Dice, nosotros tenemos que retratar cómo hacía Raimundo. Y bueno, dice, Raimundo, vamos a hacer un documental. Entonces, yo tenía una cámara de esas de hombro vieja que la había cambiado por una casa rodante, que yo ya... eso tiene que ver con la próxima película, que es El Circo, y que tiene que ver con Haroldo Conti. Entonces, cambié esa casa rodante por una filmadora y bueno, venía siempre filmando a mis hijos y esas cosas. Pero como la tenía en casa, digo, bueno, vamos a empezar a hacer las entrevistas. Y empezamos a hacer las entrevistas, como amistad con la familia Santucho, con todos, toda la gente de Santiago del Estero, de Tucumán, Cacho Ledema, todo eso. Empezamos a hacer las entrevistas y bueno, salió que tiene razón. Para mí,
de no había nada es monumental, porque no había nada, ¿no? Y además porque con la consigna firme de reivindicar todo lo hecho, reivindicar todo. Después, que alguien lo quiere criticar, que haga algo mejor, perfecto, pero en este caso era una película reivindicativa. Gaviota Blindada fue así. Y había tanto material que hicimos 3. Gaviota Blindada 1, 2 y 3, y algunos capítulos que tienen que ver con la política sindical, ¿no? Tomamos como ejemplo Córdoba. Después otro sobre cultura, del Frente Antiimperialista de los Trabajadores de la Cultura, que también fue una ocurrencia de la gente de cultura del PRT. Bueno, la Juventud Guevarista. Esto sobre Campo de Mayo también es un capítulo de Gaviota Blindada, y lo de Trelew también, porque bueno, está contada por los compañeros del PRT que tenían un equipo fuera del penal. Los que dirigían eran Santucho, Satinsky, Gorriarán, todos los compañeros de la FARC, de Montonero y de PRT dentro de la cárcel. Pero yo lo estoy contando desde el punto de vista de los que estaban en el apoyo externo. Tuvieron más problemas que Pimpinela para llevarlo a cabo. Imaginá que fue muy difícil de contar, qué sé yo, a comprar un avión a Paraguay. Bueno, fueron a comprar un avión a Paraguay. Y los pilotos eran tupamaros, y justo en el momento que tenían que venir para acá, caen en Cana, en Montevideo. Tenía más problemas de Pimpinela. Bueno, como les decía al principio, de reivindicar lo del 15, como decía Claudio, lo del 15 de agosto, porque se fugan de una dictadura fascista al servicio de los monopolios. Sí. Eso es lo que el manual del vietnamita estaba presente siempre en el PRT, pues esa había sido su formación. Sí. Entonces tenían que irse, y bueno, eligieron el 15 de agosto. Después la represalia del fusilamiento de los otros 19 compañeros que no pudieron llegar por problemas de desinteligencia, es responsabilidad de los milicos criminales. No vamos a echar la culpa a estos que a veces suelen, pero se podrían haber vuelto, qué sé yo, ya estaba todo rodeado, bueno, y además... No, y aparte ellos terminaron con decir, bueno, le vamos a dar el vuelto de lo que ustedes generaron, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera tenían que castigar de ellos, para ellos, ¿no? Claro. Con el apoyo de una gran parte de la población también, ¿no? Porque no era no del pueblo ahí entre Trelew, pero sino de sectores de la población en Argentina, que todos sabemos quiénes son, los empresariados, la oligarquía y demás, que estaban contentas con una medida como esa, ejemplificadora. Claro, se llamaba la Revolución Argentina, cínicamente, viste los nombres que le ponen estos criminales. La Libertadora. Sí, la Revolución del 30, siempre son así estos criminales. Bueno, ya después nos jodieron con un globo amarillo, así que vamos en decadencia. ¿Cuánta tela para cortar, no? Porque... ¿Qué opinas del fallo del TOF 2 sobre la masacre de la imprenta de San Andrés? Y por un lado hay 3 condenados, pero 2 quedaron libres. Hay que pelearla. Yonto la está peleando. Apeló eso. Ahora, esos 3 están en su casa, ¿no? Están todos en su casa. Todos en su casita. Sí, es vergonzoso. Y ya están viejitos, digamos que. Claro. ¿No? Tiene 80 años cada uno, no sé cuánto tendrá. Sí, más. ¿Qué sé yo? Rivero tiene 97. Así que en cualquier momento se va a tocar el arpa, está ensayando, pero no dice dónde está. ¿Dónde están? Por ejemplo, yo calculo que en Campo de Mayo, por lo que fue más o menos 7.000 compañeros desaparecidos ahí, creo que han tenido por lo menos 200 robos de bebés.
porque en total son 500 bebés que se robaron estos milicos. Bueno, pero yo calculo que por la envergadura que lo que fue Campo de Mayo, otra cosa que está siempre tapada, Campo de Mayo no es difícil. Una vez hablamos con vos que es muy difícil romper ese muro de silencio sobre Campo de Mayo, porque se reunían los civiles, los empresarios, claro, y los curas, el movimiento familiar cristiano que se ocupaba de entregar los chicos que robaban. Bueno, todas esas cosas. Bueno, la película yo no la puedo pasar en muchos lugares. Me la rechazaron incluso en el Instituto de Cine. Para decir que había una anécdota. Vos el formato, perdóname, ¿qué formato tenés para pasar la película? ¿Podés pasar en cualquier parte? En cualquier parte, porque con un pendrive y ya está. Colgamos una placa blanca acá, ¿la puede pasar acá? Sí. Si tienen un proyector y listo. Aunque tengan un proyector, se conecta ahí y se acabó. No te pregunto porque yo de eso no entiendo nada. Claro. Sí, imagino que a lo mejor cada cosa tiene un formato específico. No, además ahora... una preguntita, yo no sé cómo andamos de tiempo, Claudio. Estamos ahí jugadísimos, pero tampoco podemos cortar así tan fácil. Una preguntita. ¿Se puede volver a repetir el 76? Mira, yo creo que analizando la actualidad no hace falta, porque ahora... Pero supongamos que sí. Pues ya lo están haciendo. Cuando dan el golpe es para meter el neoliberalismo. Acuérdense que antes del golpe, en junio y julio de 75, fueron las movilizaciones más grandes de la historia y además en contra del gobierno peronista. Porque usted sabe, López Rega, Rodrigo, toda esa manga de asesinos también, porque tenían planificado otra cosa. Cuando no pudieron más, y además se tuvo que ir Rodrigo, López Rega y no me acuerdo cuál, un Gómez Morales, alguno de esos. Y ahí se decidieron los tipos a dar el golpe. Ahora, puesto en abogados del diablo, ¿no? Puesto en HDP total y absoluto, pensándola del otro lado, ¿no haría falta limpiar a una nueva vanguardia? ¿No hay una nueva vanguardia en Argentina más allá de las ideas políticas? Este movimiento piquetero que está en la calle, estos docentes que se movilizan, este movimiento feminista que se las trae, ¿no forman una nueva vanguardia que puede llegar a ser peligrosa para estos planes? No, yo creo que no, con todo respeto, con los que se están movilizando, pero están muy atomizados. En aquel momento, la respuesta de julio de 75 fue... ¿Sabés lo que es llenar la Panamericana? Bueno, bien, eso fue. Tal es así que... Yo era muy chico, pero estuve. Isabelita le dijo a López Rega, rajate, que viene que jodía la cosa. En este momento, vos imaginate que el ajustazo que han hecho estos criminales, lo que hizo Macri, 3.000, 4.000% del agua, la electricidad, el gas, todas esas cosas, y la CGT se cayó la boca. En aquel momento la CGT no tuvo otra cosa que decir, bueno, vamos a marchar, pero no, estaba con el gobierno. Claro, como siempre. Claro. Como siempre. Era que en el 75 dijo, bueno, lo dejamos libre, haga lo que quiera. Y ahora van a comer, fueron a comer milanesa con Macri y no sé qué otras cosas. El asunto es que no hay movilización. Con el pueblo en la calle se podría haber obviado todas estas cosas que estamos pasando. Incluso en el gobierno de Cristina. Sí, yo creo que son disputas distintas, ¿no? Y para cerrar ya, porque estamos extendidos en la nota, creo que son disputas distintas, ¿no? La gente está en la calle, pero cada uno de alguna manera está peleando por lo que le interesa. Digo, los docentes cuando se movilizan por los docentes solamente, pero no se movilizan por los problemas que tiene el personal de salud ni los trabajadores de salud, se movilizan por los problemas de los docentes. Los de salud lo mismo, y el Frente Piquetero Nacional, que viene haciendo mucho ruido desde hace mucho tiempo, se moviliza por sostener lo que le interesa sostener el Frente Piquetero Nacional, quizás impulsando, abriendo un poquito más el abanico, pero siempre todo disperso, ¿no? Digamos, no hay una unidad como la que había en la década del 70, que todo lo que peleaban
Estaba el PRT, estaba Vanguardia Comunista, estaba el partido con el PCR, o no sé si ya estaba o no. Digo, pero todos querían instalar el socialismo en el país. Incluso Montonero también. Montonero, digamos, todos querían otra clase de sociedad. Acá las disputas que hay me parece que no son por otra clase de sociedad, sino es por ver cómo defendemos lo que nosotros queremos y así avanzamos. En la medida que no pase esto de que si, bueno, realmente queremos instalar el socialismo en el país, luchamos todos por lo mismo. Bueno, hay gente que está muy cómoda, más allá de que salga a la calle a protestar. Hay gente que vive en una comodidad tremenda y que no la quiere abandonar. Claro, y la llamada clase media, que yo creo que no existe, pero se autoproclaman clase media, compraron dólares. Sí. Entonces, mi parecer es que, esto corre por cuenta mía, ustedes pueden pensarlo diferente, digo, mi parecer es que hay gente que no va a abandonar su comodidad y que no le interesa el socialismo. Le interesa el socialismo de la boca para afuera, es decir, bueno, un país más justo, un país más equitativo, hasta ahí. Mientras no le toquen el bolsillo a ellos. Cuando le toquen el bolsillo a ellos y le saquen cierta comodidad, ya es otra historia. ¿No? Sí, sí. Va a haber justicia social, pero no va a haber internet. Ah, no. Aldo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ya saben, la película la pueden ver en Rawson y en Trelew. Agosto siempre es memoria. Sí. La pueden ver en YouTube gratuitamente. Bueno, te queremos dar una sorpresa. Sí. Elegimos un tema musical que yo lo saqué de todo lo que vos me mandaste, de los audios que me mandaste y demás, pero lo vamos a presentar porque la gente no lo sabe. Y lo queremos presentar como corresponde, porque esos presos políticos que estaban ahí en Rawson también tuvieron tiempo, a pesar de toda la movida que hicieron, de pensar y escribir un tema musical. Ahí lo presenta, vení, preséntalo acá en el micrófono, lo presenta Sol. Bueno, vamos a escuchar Chamamé a Cuba. ¿Qué es Chamamé a Cuba? Es justamente este tema musical que se compuso, del cual no se conoce, hablando de unidad, no se conoce quién es el autor, sino que es ¿vos lo conocés? Sí, se llama Mirá. Carlos Santillán, la antorcha, militante del PRT, era el compañero de Ana Lancilotto. Ah, Bueno. mirá. Qué bien. Bueno, gracias Bien. por el dato. Porque Cuñado de Gringo Mena, así que no lo Bien, teníamos. bien. Esta creación que, bueno, trascendió de él y quedó también como un emblema colectivo de esa época, de esos prisioneros políticos que estaban protestando, que estaban buscando también manifestar cómo se solidarizaban con lo que estaba sucediendo en América, en Cuba y en el resto de América Latina. Así que vamos a escuchar Chamamé a Cuba, que quedó ahí popularizado por la cantante hispano-venezolana Soledad Bravo.